Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es pancreatitis aguda en pediatría. Me presento, soy Milagros Chipanachura, médico residente de segundo año de pediatría del Hospital San Bartolomé. Bueno, para empezar con lo que es pancreatitis aguda en pediatría, es una patología que sí es un tanto frecuente, no es tan frecuente en emergencia pediátrica, pero sí es importante saber cómo diagnosticarla. Para empezar, la pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria causada por la activación y liberación intersticial y autodigestión de la glándula por sus propias enzimas y en realidad va a tener diferentes causas, a diferencia de los adultos, en la cual la patología biliar y la patología, bueno, el alcohol son las causas más frecuentes. En pediatría no, en pediatría las causas más frecuentes luego de que se hayan descartado las demás son causas idiopáticas y en segundo lugar causas mecánicas estructurales, ya sea como un traumatismo cerrado penetrante o causas de tipo obstrucción al flujo, ya sean congénitas o adquiridas. En el caso de una litiasis biliar o un quiste de colédoco o alteraciones anatómicas congénitas, como a nivel del páncreas, que haya nacido con un páncreas anular o un páncreas divisum, ¿no? Causas también metabólicas, ya sea porque el paciente está cursando con una hipertrigliceridemia por arriba de 1000, se han asociado también a lo que es la pancreatitis aguda, malnutrición, insuficiencia renal, trasplante, diabetes, etc. Causas farmacológicas, en realidad, algunos fármacos que sí han demostrado asociación con lo que es el desarrollo de pancreatitis han sido las tetraciclinas, la furosemida, algunos otros como los estrógenos o ácido valproico, ¿no? Enfermedades sistémicas, en realidad causas infecciosas, inflamatorias. Dentro de las infecciosas, la mayoría causadas por bacterias gram negativas como la salmonella o la E. coli, y causas inflamatorias como las enfermedades de colágeno. También en algunas otras tenemos causas también hereditarias, que ya bueno, son casi un menor porcentaje de etiología de esta patología. Es importante también recordar el término de pancreatitis aguda recurrente, que en realidad son dos episodios distintos de pancreatitis aguda, pero entre ambos hay una separación de más o menos más de un mes de remitido el cuadro, sobre todo de dolor abdominal, ¿no? Y normalización de los exámenes de laboratorio como la amilasa y la lipasa, y luego nuevamente vuelven a elevarse. En realidad, para el diagnóstico es importante tener en cuenta que es la asociación de tres factores, tanto el factor clínico, laboratorial e imaginológico. A nivel del factor clínico, tenemos que aquí se ven que el paciente presenta un dolor abdominal de tipo sugestivo o compatible con una pancreatitis aguda. Es decir, es un dolor abdominal de inicio agudo, especialmente en la región epigástrica. Y bueno, esto normalmente pacientes, sobre todo un poquito de la etapa preescolar, escolar, ya pueden catalogarlo como que ya se está irradiando hacia hipocondrios, ¿no? Derecho, izquierdo, es decir, de tipo cinturón. En algunos pacientes puede estar asociado a náuseas y o vómitos, intolerancia oral, y en lactantes o, bueno, en pacientes más pequeños incluso solo hay irritabilidad, ¿no? Y es un poquito más difícil el diagnóstico. Con respecto a la parte laboratorial, sí hay una elevación de la actividad de la amilasa o lipasa sérica por lo menos 3 veces mayor que el límite superior normal. En esta cápita sí tenemos que diferenciar, ¿no? Que la amilasa va a tener una elevación mucho más temprana, ¿no? Con una sensibilidad del 78,6% y una especificidad del 99%, se va a elevar mucho más temprano y asimismo va a caer mucho más antes, hasta más o menos los 4 a 6 días. Pero tener en cuenta que esta amilasa es sensible, pero no es tan específica para esta patología, puesto que está normal en el 20% de los pacientes que sí se ha confirmado que tienen pancreatitis aguda. Además que hay muchas otras causas de hiperamilasemia, como los tumores pancreáticos o la obstrucción biliar, pseudoquiste, obstrucción intestinal o hasta incluso una apendicitis, ¿no? Paratiritis también, que también es una causa de hiperamilasemia o fibrosis quística del páncreas.
Entonces no es tan seguro tener una elevación de la amilasa. A diferencia de la lipasa, que sí se eleva a mucho más antes de las 6 horas, con una especificidad mucho más alta y se eleva incluso hasta los 8 a 14 días. ¿No? Además, debemos tener en cuenta que estos, ambos, tanto la amilasa como la lipasa, no se van a correlacionar con la gravedad ni van a estar asociados con la duración de esta patología, puesto que no tiene mucho sentido pedirlo de forma seriada, ¿no? Durante el curso de esta enfermedad. Tenemos que tener en cuenta también que la PCR, ¿no? Que tiene en realidad un valor pronóstico, sí, con respecto a la gravedad de esta patología. Y la procalcitonina, pues va a estar, así como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8, es en realidad un marcador de infección de tejido pancreático, sobre todo para diagnosticar complicaciones de la pancreatitis aguda. La desventaja de estos es que pues no se cuenta mucho con estos exámenes auxiliares en muchos centros MINSA, ¿no? Con respecto al diagnóstico, tenemos que la ecografía abdominal sí es en realidad operador dependiente, tiene una sensibilidad más o menos del 70%, pero como les comenté es operador dependiente, así que muchos pacientes incluso con pancreatitis aguda datan con ecografías de abdomen normales. Con respecto a la tomografía de abdomen, esta sí es el gol estándar, tiene una sensibilidad por arriba del 90% y en realidad no va a estar indicado en todos los pacientes, más sí en algunos en los que sí haya duda diagnóstica con respecto a la clínica y al laboratorio, haya un deterioro clínico, sepsis o ya está entrando en falla multiorgánica y sobre todo cuando se sospeche en complicaciones de la propia pancreatitis aguda, ya sea como pseudoquiste pancreático, absceso o necrosis infectada. En el caso de la colangioresonancia, sí, al momento sí es muy útil también, sobre todo, pero para diagnosticar sobre todo etiología de tipo anatómica, ¿no? Y bueno, evalúa anomalías de tipo anatómicas y bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, pero es un poquito también difícil, puesto que no todos los hospitales cuentan con resonancia magnética. Criterios de gravedad, en realidad existe un score de gravedad de pancreatitis aguda en niños, que es el score de Devanto, ¿no? Con criterios al ingreso, con una edad menor de 7 años, que pesan menos de 23 kilos, con una leucocitosis por arriba de 18.500, con un LDH por arriba de 2.000, y los criterios a las 48 horas, con un calcio sérico menos de 8.3, albumina menos de 2.6 y un aumento del nitrógeno ureico por más de 5 y un secuestro de líquido más de 75 mililitros por kilo. A cada criterio se le va a asignar un punto, teniendo un puntaje de 0 hasta 8. De 0 a 2 con una severidad del 8.6% y con una mortalidad del 1.4%, de 3 a 4 puntos con una severidad de 38% y una mortalidad de 5.8%, y de 5 a 8 puntos con una severidad del 80% y una mortalidad casi del 10%. En realidad, los criterios de gravedad tomográficos, de acuerdo a Baltasar, eh, vamos a tener diferentes tipos de grados, ¿no? El grado A, el grado B, grado C, grado D y grado E. En el grado A vamos a tener un páncreas normal. En el grado B va a haber un aumento difuso focal de la glándula con una atenuación no homogénea. En el grado C es lo mismo que el grado B, pero hay ya cambios inflamatorios peripancreáticos leves. En el grado D es lo mismo que el C, pero ya hay una colección líquida asociada. En el grado E hay 2 o más colecciones líquidas o gas dentro del páncreas o adyacentes a nivel del retroperitoneo. Bueno, y con respecto a la extensión de la necrosis en esta tomografía, cuando no hay necrosis se le asigna un puntaje de 0, cuando la necrosis es del 33% o menos, 2 puntos, de 33 a 50%, 4 puntos, y de 50% o más, 6 puntos. En realidad este score da un máximo de 10, y el índice de gravedad, bueno, va a ser evaluado de acuerdo al 0,3, de 4 a 6, de 7 a 10, teniendo un índice bajo, medio y alto. Bueno, para continuar, tenemos que, así de forma un poco rápida, con respecto a la terapéutica, en realidad es importante el reposo enteral, empezando porque el paciente está en NPO.
También tenemos que darle la hidratación de mantenimiento y sobre todo para disminuir el riesgo de isquemia del tejido pancreático. Entonces es importante tenerlo en reposo enteral y la hidratación. Aquí es muy importante hablar de hidratación, puesto que esto va a minimizar, como ya mencioné, la lesión orgánica por isquemia, y es necesario evaluar apenas llegue el paciente el estado de hidratación con el cual está llegando a urgencias. Evaluando si es que tiene una deshidratación severa y si es que está chocado, pues tenemos que empezar con bolos de suero salino fisiológico a 20 cc por kilo, cada 20 a 30 minutos, evaluando siempre el estado de hidratación y también el estado de perfusión tisular periférica hasta conseguir una buena hidratación, una diuresis más de unos cc por kilo hora y una buena perfusión periférica. Importante que la hidratación no debe ser netamente basal, se recomienda incluso en algunas guías que debe ser incluso un poco más, del 100 al 150%. Estamos hablando más o menos en adolescentes, si hablamos por superficie corporal, en escolares y en adolescentes, más o menos de 2000, incluso 2000 cc por metro cuadrado de superficie corporal, y en lactantes de 150 a 200 incluso cc por kilo día. Con respecto al manejo del dolor, en realidad las guías recomiendan meperidina, incluso en algunos hospitales se usa la petidina, ¿no? A dosis de 1 a 2 miligramos por kilo dosis. Y se habló en algún momento que la morfina era algo controversial por lo de la contracción del esfínter de Ori, pero los últimos estudios en realidad no confirman esta afirmación. Así que en realidad en algunos hospitales algunos lo usan todavía. El manejo nutricional en los casos leves, recordar que en la pancreatitis aguda es importante iniciar el aporte enteral lo más antes posible. En los casos leves, los pacientes sí toleran incluso a las 48 72 horas. Y con respecto a la antibiótico terapia, bueno, con respecto a la pancreatitis aguda grave, 30% hacen necrosis y de estos 40-70% hacen una infección de tejido pancreático. Entonces, esta antibiótico terapia está indicada sí, pero en pacientes con necrosis infectada comprobada, ¿no? Con una necrosis estéril que no mejore luego de 7 a 10 días, luego de iniciado el cuadro, es necesario iniciar tratamiento antibiótico. ¿Y ahora con qué fármacos? Preferentemente carbapenémicos de tipo meropenem, ¿no? Puesto que la flora y la causa más frecuente que se ha aislado de estos casos son los gram negativos, como la E. coli, la Klebsiella, entonces es necesario cubrir y ser algo agresivos, ¿no? En realidad, hablar de signos de alarma de estos pacientes nos van a ayudar a identificar indicios de lo que es la falla multiorgánica, teniendo como signos a la hipotensión, que es una presión arterial sistólica por debajo del percentil 5 para la edad luego de una resucitación de fluidos, insuficiencia respiratoria con una PO2 por debajo de 60, insuficiencia renal con una CREA por arriba de 2 después de la reposición de volumen, y hemorragia digestiva, disturbio de la coagulación con una plaquetopenia por debajo de 100.000 o fibrinógena por debajo de 100. Disturbios metabólicos severos, como una hipocalcemia por debajo de 7.5 o un lactato por arriba de 45. Entonces, es importante hablar acerca de esa patología, puesto que muchas veces vienen a emergencia pacientes con dolor abdominal agudo, pero más lo enfocamos a patologías mucho más frecuentes como lo son la diarrea aguda infecciosa, que en su mayoría es viral, u otras patologías como la intoxicación alimentaria, pero casi nunca pensamos que podría ser también una pancreatitis aguda, cuando sí tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial a la hora de evaluar un paciente pediátrico. Entonces es importante, puesto que tenemos que evaluar bien el estado de hidratación, como mencioné de inicio, y tenemos que ser muy cautelosos al momento de vigilar las funciones vitales y ver la evolución de esos pacientes. Asimismo, tener mucha cautela al momento de pedir los exámenes auxiliares, como lo son la tomografía y la resonancia magnética, puesto que esto en realidad no se cuenta en todos los hospitales, y de acuerdo a esto, pues darle un tratamiento adecuado. Identificar cuándo dar antibiótico terapia y también eh, los signos de alarma que ya nos están indicando falla multiorgánica para que el paciente pueda tener un manejo incluso mucho más agresivo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.